Esto es bastante común. Soñar que uno se ahoga, ya sea con agua o simplemente que se te corta la respiración. ¿A qué cosa puede hacer referencia a eso? Mira, yo creo que la principal causa del soñar con que uno se ahoga es efectivamente tener algún problema de la respiración en el sueño. O sea, lo primero que tienes que ver es eliminar apnea del sueño. Eso yo diría que es lo más común. Es algo que te está pasando físicamente y que lo interpreta como un sueño. Sería lo primero. Sí. Ahora, si tú ves que no tienes ningún problema, que estás respirando, todas las vías despejaditas, pero sin embargo sueñas que no puedes salir a la superficie, ay, te falta el aire, ahogándote. Yo te diría que ese sueño es análogo con el tema de verse atrapado en un lugar. Que ambos son el tema de sentir de que uno perdió la posibilidad de tomar ciertas opciones o que se equivocó en ciertas opciones en la vida, por ejemplo. Ese lugar puede ser un grupo familiar, puede ser un trabajo, puede ser cualquier cosa y que tú ya no puedes arrancar de ahí. Estás atado a un sitio con un grupo de personas. Claro, generalmente la sensación de estar ahogado, la sensación de estar atrapado en un lugar sin salida tienen esa connotación, el tema de que qué opciones dejé de tomar o qué opciones tomé equivocadamente. ¿Me entiendes? Generalmente hay que entender que más o menos el 75% de los sueños tienen un contenido más bien negativo. Entonces, generalmente nosotros asociamos a... Súper alto, muy o sea, alto, demasiado. Muy alto, sí. Ahora, había un sueño que mencionaste... Ahí está. Imposibilidad de escapar de un lugar. En general, obviamente esto puede ser, porque cada interpretación es personal a cada persona. Digamos, cada sujeto tiene distinto tipo de sueño. Venga para acá. No hay un diccionario de sueño como, digamos, genérico. Estamos tratando de hacer grandes aproximaciones. Ya, pero acá hay uno que te llamó fuertemente la atención, que nos mandaron en Twitter, que lo escribía Claudia Barrientos. Sí. Y ella sueña recurrentemente que hay un incendio en su casa, arrancan todos, pero una de sus hijas pierde la vida en ese incendio. Ay, no puede salvar a una y muere porque todos salieron excepto ella. Sí, mira, lo que hay que entender es que generalmente hay un desplazamiento, que estas imágenes son simbólicas. Entonces muchas veces se asocia la casa con el self, con uno mismo. Entonces, la casa representa tu propio nivel de protección. Puede representar uno mismo. La casa es uno. Entonces cuando se puede quemar la casa puede ser de que partes de uno mismo están viéndose damnificadas. Porque una persona que estás quemando a los demás, digamos. Pasar a llevar a otras personas. Por ejemplo, puede haber un apego muy excesivo entre esta hija y ella, por ejemplo. Porque, entonces, cuando me quemo yo, quemo también a mi hijo. Porque la representación de la casa es la representación de yo mismo dentro del sueño. Me estoy quemando y justamente dentro de mi casa hay una hija y no la puedo salvar. ¿En qué situación estoy, por ejemplo, llevando a mi hija a un punto que yo no quiero llegar? Obviamente esto es una significación sumamente como desplazada del significado literal. El significado literal puede ser un trauma. ¿Qué pasa si esta persona vivió alguna vez un sueño, una situación de un incendio? Claro. Entonces muchos sueños son recurrentes porque tienen que ver con alguna cosa que uno no quiere ver en la conciencia. Perfecto. Mira, esto no deja de ser interesante. O sea, Catitari, incendio es... ¿Cómo podríamos especificarlo? O sea, la casa incendiada en este caso, porque no era el incendio solamente. Ya. Ahora, eso tiene que ver con temas respecto a la propia protección y el tema de ponerse en peligro y poner en peligro a la persona. Yo tengo una pesadilla que es súper recurrente y que te la comenté la otra vez, que es caer al vacío. Sí. Y que de hecho despierto como cayendo. De un salto. Sí, yo diría que caer al vacío es una de las 5 pesadillas más típicas. Los niños las tienen mucho. Perfecto. Ojo, los niños tienen más pesadillas que los adultos. La caída es tremendo. Sí. La sensación de angustia es horrible. Uno trata de agarrarse a algo y no hay nada. Muchas veces tiene que ver con algo parecido a esto, con la falta de control. ¿Me entiendes? ¿En qué cosa tú estás sintiendo que falta el control? ¿En qué cosa tú sientes que tomaste una decisión equivocada? Pero principalmente la falta de control, porque cuando tú estás cayendo, tú estás poniendo en riesgo tu vida y no puedes controlar la caída. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se pide? Te le voy a explicar algunos tips para poder eliminar las pesadillas, porque cuando son recurrentes uno puede hacer técnicas para combatirlas y poder ayudarse uno mismo a ciertas partes negadas. Perdón, si alguien sueña seguido que se cae y se despierta con un sobresalto, tú dices que puede hacer uno algo para dejar de soñar con eso. Y con todas las otras pesadillas se puede hacer algo, sí. O sea, ¿uno puede evitar tener pesadillas? Uno no puede evitar tener pesadillas, pero uno puede hacer algo con ellas. Mira, es lo mismo que, por ejemplo, tú vas en el auto y te dices, ¿sabes qué? Hay problemas con la temperatura del auto. Tú puedes elegir poner como un tape y no verlo. O puedes ver la alarma y hacer algo al respecto. Perfecto. ¿Qué me dice de lo siguiente? Que voy a juntar dos, que nos escribía @Catitari y también @Monkey, que decía, por ejemplo, él sueña, este hombre, este padre, va con su hija por un camino desierto, no hay nadie más, están todas ellas y comienzan a llamar a su esposa, en caso de él, a la hija, a la señora, a la mamá, y la mujer no aparece. Está él solo con su hijo en un camino desértico y no aparece, digamos, la mamá o la señora. Ya, mira, entender que todo lo que uno ve en el sueño son partes de uno mismo. Esa es la principal interpretación. Si no ves a tu mujer en el sueño, quizás tú estás negando parte de ti mismo asociada a tu mujer. Quizás hay una ausencia de la mujer, quizás siente de que la mujer no está cumpliendo el rol que él considera, quizás hay una falta de comunicación con ella. Y el hecho que le vea con la hija es que también esta persona piensa que tiene alguna deuda, la mamá con la hija también. Por
por ejemplo, insisto, es una interpretación. Por supuesto, y que los tiene como solitos, por eso están en un camino, estamos dando la batalla solo y tú no apareces como nosotros quisiéramos. Exactamente. ¿Me entiendes? Generalmente uno ya empieza a entender la dinámica. Pero es bastante lineal entonces eso. Es bastante lineal. La pesadilla versus el significado. Sí, obviamente siempre hay ciertos niveles de desplazamiento. ¿Me entiendes? O sea, hay personas que, por ejemplo, tienen un conflicto con alguien y no son capaces de interpretar la realidad. Okay. Entonces desplazan mucho el objeto. Tengo un ejemplo de eso. Por ejemplo, había una persona que decía que soñaba con Freddy Krueger, ¿cierto? Sí. Este personaje con las garras que precisamente actúa en la pesadilla. Y había otro Fabián que decía, yo sueño que aparece un payaso que me intimida y yo le pego, pero nunca le puedo hacer daño. Es como que mis combos, digamos, no surten tienen efecto fuerza. en él. Ya, mira, el tema de soñar con monstruos se asocia con lo siguiente. ¿Qué cosas en tu vida parecen monstruosas y tú no eres capaz de vencer? ¿Cuáles son los monstruos que tienes dentro de tu vida? Por ejemplo, un problema que no tienes, ¿cómo solucionarlo? Una persona que está más allá de tus expectativas, poder lidiar con él. ¿Me entiendes? Y también se asocia al elemento de estar perseguido, que también es una de las cosas más comunes, sentirse perseguido en los sueños. Que tenga la forma de Freddy Krueger o de un payaso que te amenaza, siento que se quede. Ver la figura que uno elija, soñar con Freddy Krueger, soñar con un payaso, soñar... Son figuras que conocemos como arquetípicas, son figuras que ya están dentro de nuestro inconsciente. Uno las ve en la Todos película, conocemos a la Freddy Krueger, recta, claro. ¿me entiendes? El tema de los payasos también tiene otra connotación. Los payasos generalmente tienen una connotación más bien demoníaca dentro de nuestra cultura, a partir de muchas películas que están asociadas a ellos. Pero sabes que hay un sueño que me mencionaste, creo que vi una cosa de un ovni. Sí, Nacho y otras personas decían, yo sueño, yo no sé si él está inducido por la cultura popular, que me abducen, Sí. que soy secuestrado por ser extraterrestre. Y lo ve igual que en la película, o sea, está en la pieza, entra una luz, ¡guau!, lo sacan de la cama y comienzan a hacerle todo tipo de intervenciones quirúrgicas. Yo sé que hay psicólogos y psiquiatras como John Mack que están de acuerdo que eso es un hecho real y que uno a través de los sueños lo recuerda. Pero ¿qué otra cosa puede significar en términos de pesadilla? Mira, en términos más positivos, comillas, me gusta ese sueño porque generalmente habla del viaje del héroe. Es, por ejemplo, tomar un viaje que tú todavía no te has tenido como el valor de iniciarlo. ¿Ya? Entonces, porque generalmente esta es una figura que viene del cielo y que te toma. O sea, sentirse como elegido. Es como aceptar la posibilidad de llegar a un recorrido nuevo que no has tomado. Por ejemplo, una nueva carrera, por ejemplo, una nueva opción de laboral. O sea, un nuevo desafío. Un nuevo Mira, desafío, pero excelente. pero que es algo alienígena, algo bueno. fuera de lo que tú conoces. Tú Sí, dijiste puede que ser ese es el bueno. lado positivo. Por favor. Pero respecto a eso, en realidad, porque por darte un ejemplo, tú tienes conocimiento, tienes imágenes en la vida real, Claro. tú ves ovni, o por darte un ejemplo, tú ves documental, etcétera, etcétera. Pero para la persona que nunca ha tenido ese registro Claro. visual en la vida real, ¿por qué lo puede llegar a interpretar en los sueños? Lo que Si hace- nunca ha tenido esa imagen presente Claro. ¿Cómo le llega esa en el información? cotidiano. ¿Cómo le llega esa información? Mira, te voy a comentar con no voy a revelar el nombre de la persona, pero una persona tuvo un viaje con ayahuasca. Fue a Perú, se drogó con ayahuasca. En el viaje a ayahuasca había un robot que le indicaba el conocimiento de la humanidad. El tipo durante meses pensó que era una cuestión media paranormal, hasta que se dio cuenta que él a los 5 años leía el Mampato. Y en el Mampato había el mismo robot. Entonces son ok. cosas que pueden estar internalizadas que tú no te des cuenta, ¿me entiendes? Y son imágenes que se representan en el sueño asociado a la emoción que tú tienes. Entonces Y no sale te una puede- imagen asociada a una ¿Y emoción. no te puede el sueño de alguna forma interpretar eso y dar esa figura? Mira, Una cosa más nebulosa, pero de alguna forma el cerebro agarra esa imagen nebulosa y te da esto que estaba guardado en la memoria. Exactamente, y lo representa con el tema que tienes ahora, pero alterado. Ok. Perdón. Sergio, yo creo que es súper común también son soñar que estás peleando, que te da angustia, estás en esta pelea, de repente muchas veces como que no tienes la fuerza para pelear. Como que alguien te hiciera así, Claro, y como que tú lanzas estás peleando, pero así. no tenés fuerza. Mira, el tema de pelear y no tener fuerza, o el tema de caminar y no poder moverse, Claro, la típica, o que te van persiguiendo y no se mueven Sí, como cámara cámara lenta, lenta, y como y te van a agarrar. corriendo así. tiene que ver con la posibilidad que tal vez estás asumiendo muchas cosas que ya no estás en condiciones de tomar. ¿Me entiendes? Entonces, ir a tu ritmo. Generalmente, ahora está la gracia que muchas veces uno puede tener sueños lúcidos. Tú puedes, digamos, reeditar estos sueños. ¿Me entiendes? Y algunas veces las personas se dan cuenta dentro del sueño que pueden hacer el cambio Ay, en que el sueño. estáis soñando. Y ahí es la mejor posibilidad para poder alterar la pesadilla y encontrar el significado personal Y que el tiene. pelear, por ejemplo, puntualmente, ¿qué significa el pelear? Por ejemplo, el pelear generalmente tiene que ver con algún tipo de discusión que puedes tener con la persona en la vida real. ¿Sabes ¿Con qué? quién estás peleando? Pero muchas ¿Sabes veces qué me uno no pasó? sabe distinguir a la persona con la cual está discutiendo. Porque muchas veces no puedes ver, no puedes aceptar una pelea con una persona o no sabes quién realmente te está atacando, con quién realmente es el conflicto. Imagínate que fuera como un banco. ¿Me Ya. entiendes? Ah, no Estás tendría peleando cara, y no tiene cara, ¿me entiendes? Pero sabes que hay un tema de que tú tienes que defenderte respecto a Me vuelven a preguntar, cuando uno sueña que se te caen los dientes, y hay dos posturas. Uno, se está cayendo los dientes y entra en un estado de Y una pánico, verdadera vaya, pesadilla, eso. Otras personas dicen, uy, se me caen los dientes nomás. Y como que uno Como con dice, más ya, calma. filo, así como, ya. Es que, mira, el tema de los dientes está asociado a la mortalidad, a la que nosotros mismos somos mortales y vamos a decaer. Entonces tiene que ver con la juventud, tiene que ver con el poder.
Porque en ambos casos tú pierdes tus dientes y son elementos necesarios para tu subsistencia. Entonces está asociado generalmente al tema físico, es decir, hasta qué punto yo estoy siendo vulnerable físicamente, hasta qué punto, por ejemplo, estoy enfermándome, hasta qué punto estoy perdiendo la pega, ¿me entiendes? Cosas así. ¿Y soñar con catástrofe? Uy, ¿Qué es significa? típico. Que a Mira, veces uno está en la puede ser un casa terremoto, y de repente tsunami, hay una una avalancha explosión de al nieve. fondo y te va a llegar, o viene el mar y agarra con No, todo y tú incluso estás en la uno de casa. repente no va ni a la nieve y sueña con una avalancha de nieve que te viene persiguiendo. Exacto. Los significados más comunes de las catástrofes naturales se asocian al tema de que tú estás siendo sobrecogido por emociones que tú no puedes controlar. Entonces, si te viene la avalancha o si te viene el tsunami, es una representación del hecho de que tú estás sobrecogido por algunas Por emociones que decirlo, te superaron las emociones. Mucho ¿entiendes? trabajo emocional pendiente, entonces. Mucho es como trabajo. dejaste que se acumulara Con y mucho ahora, sen- wow, mucho ya no. sentimiento en el minuto que no sabes cómo manejarlo. Mira, imagínate que tú estás con 200 cosas a la vez y lo único que quisieras es gritarle a todo el mundo y decir que se fueran a la mugre y no puedes hacerlo. Empezaría a tener este tipo de sueños. Me ha tocado este tipo de sueños muchas veces con ejecutivos de alta empresa. Que empiezan a soñar, ¿sabes qué? Estoy soñando que viene el mar y se me viene encima, se me viene encima, se me viene encima. Porque en el fondo la persona no es capaz de lidiar con todas las necesidades emocionales que tiene en su momento.